Les doy la bienvenida a un nuevo episodio bonus de nuestra catequesis. Después de un largo periodo sin interrupciones, me he tomado la libertad de aprovechar las fiestas patrias para compartirles una entrevista con Joaquín García Huidobro, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes y conocido intelectual público chileno, que ha accedido a compartirnos sus reflexiones sobre un tema de particular actualidad: el valor del sano sentimiento patriótico y su distinción con la xenofobia nacionalista. ¿Cómo interpretar el estado actual de este debate en nuestra sociedad? ¿Y cómo enfrentar este dilema, si acaso existe, desde una auténtica óptica cristiana? Bueno, Joaquín, muchísimas gracias, ¿no?, por haberme dado este tiempo para podernos acompañar y conversar de este tema, ¿no? Que yo sé que yo creo que es un tema que le has estado dando vuelta en el último tiempo, tocaste hace un tiempo. No sé si podrías, a lo mejor, a mí siempre me gusta partir pidiéndole a invitados que comenten un poco a propósito de qué se han interesado en esto, ¿no? ¿Por qué ese interés de hablar a lo mejor sobre el patriotismo en el tiempo del mundo de hoy? ¿Y en qué nos podría ayudar a lo mejor la doctrina social de la Iglesia a iluminar estos debates en torno al recto patriotismo, digamos, y lo que ya es nacionalismo xenofóbico, ¿no? Eh, Mira, yo soy de campo y eso significa que uno, los genes tiene el amor a la patria, a la geografía, ya somos seres situados. Pero en las últimas décadas, esta acción en el mercado de los bienes se ha cotizado muy mal. Y precisamente porque se ha cotizado muy mal, hoy día han cambiado un poquito los tiempos, no solo en Chile, también en el mundo. Si quieres después hablamos de esto. Pero precisamente por eso me interesó. Dije, aquí hay que darle vuelta a esto, hay que mostrarle que esto, a la gente que esto es algo bueno, algo interesante, algo que vale la pena. Se ha cotizado mal, te refieres que la idea del sentimiento patriótico en el fondo como que se ha visto depreciada. Sí, por supuesto. Sí que ya entramos en materia. Ujú, Depreciada desde la izquierda y desde la derecha. Desde la ujú, izquierda, pensemos en el caso chileno con la convención del primer proyecto mm. constitucional, idea de plurinacionalidad, multiculturalismo, todas las culturas son exactamente iguales, etcétera. Eh, eh, y también por el individualismo. Individualismo que viene desde la derecha o de cierta derecha, pero que en las últimas décadas también ha sido asumido por la izquierda en forma indiscriminada. Mm. Esto ya a comienzos de los 70 uno ve en el Partido Demócrata en los Estados Unidos una tendencia a ir tomando siempre causas particulares Mm. y dejar un poco de lado lo que nos une. En un libro muy interesante, creo que se llama El regreso liberal, Mark Lilla, un hombre de izquierda, Ujú. dice, a ver, yo me meto a la página del Partido Demócrata y me encuentro con 17 mensajes distintos. Un mensaje para las minorías sexuales, otro para los afroamericanos, otro para los latinos, otro. En cambio, me meto a la página del Partido Republicano y me encuentro con un solo mensaje, que no me gusta, ese es otro problema, pero está unificado. Ujú. La izquierda cada vez más, la izquierda cultural, eh, se ha vuelto más cosmopolita, más internacional, más desenraizada. La izquierda tradicional, aunque tiene una raíz cosmopolita, porque el marxismo es cosmopolita, Claro, es, siempre ha sido más internacionalista en el fondo la sensibilidad de sí, la izquierda. efectivamente, pero en los hechos, si tú ves el Partido Socialista Ujú. Chileno, por ejemplo, insistía mucho en, en estas ideas que son las que le interesaban a sus votantes. La idea patria era muy relevante Ujú. para ellos, y ahí por eso estaba todo ese discurso norteamericano que se mezclaba entre razones doctrinales y esta sensibilidad nacionalista. Eh, de modo que por parte de la derecha, esta derecha globalizada, tecnocrática, y por parte de la izquierda, esta izquierda individualista, eh, esta izquierda que defiende un estatalismo individualista, que es una mezcla bien curiosa y que caracteriza, por ejemplo, el caso chileno, pero no solo Ujú. el nuestro. Pero, ¿por qué esto te podría producir esta como desarraigo de sentido pato, no? Porque al menos desde la perspectiva que tú estás comentando, ¿no? Como desde la tradición de izquierda uno pensaría que esta reivindicación de todas las identidades hubiera tendido a exacerbar en el fondo todos estos rasgos como más culturales, folclóricos, digamos, ¿no? A
rescatar el sentido nacional como oposición también a la globalización, por decirlo así, ¿no? Supuestamente, ¿no? Un discurso anticolonialista, digamos, sobre todo quizá la izquierda latinoamericana es muy típico esto, ¿no? Un discurso anticolonialista, ¿no? Y antiglobalización que supone reivindicar las identidades de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? De los territorios también. ¿Por qué sería en Sí, contra de un cierto pero no la patriotismo? patria tal como la entendemos. Ujú, ¿Ya? Es decir, a lo mejor se reivindica eh, lo que se hace en esta comuna, ¿ya? O en este movimiento, ujú, pero, pero no hay un Chile que nos una a todos. ujú. Esta performance constante de poner infinitas banderas, ¿ya? Claro, porque se piensa, dirías tú, como de que la unidad nacional o del Estado-nación moderno sería como un subproducto del colonialismo, digamos, de cierta estructuración de poderes que es justamente lo que se quiere cuestionar o superar, en el fondo. Exacto. El Estado burgués como instrumento de opresión de una clase sobre otra. Ujú. Y la idea es superar esto en tu sentido también como rompiendo esos vínculos como de tradición patriótica. Sí, sí. Y desde la derecha tú comentas por el tema de la globalización en el fondo, a veces como por la No inquietud solo por la de... globalización. A mí me parece muy bien que haya aranceles bajos y parejos, no tengo ningún Ujú, problema con eso, hasta me gusta. Pero esta idea eh, de que solo hay individuos, en definitiva. ujú, Pensemos, el caso más típico es el voto voluntario, que fue en Chile una creación de la derecha, y hoy día claro. la derecha la defiende. En esto muy curioso, Spemann tiene un artículo donde sostiene la tesis de que izquierda y derecha a lo largo de la historia muchas veces intercambian su bandera. Pensemos, por ejemplo, en el caso del servicio militar, típica bandera de la izquierda, que hoy día es una bandera característica de la derecha. Ujú. ¿Y qué entenderíamos entonces en contraposición a esto que estás queriendo como por un correcto como patriotismo, entonces? ¿No? Como bien entendido. ¿Qué es exactamente lo que se echa en falta? ¿No? Bueno, como bien sabes, patria significa las cosas de los padres. Ujú, Significa pensar que nosotros no nacimos aislados. Nosotros somos el fruto de toda una historia. Y aquí vuelvo a pelear con la derecha y su discurso del mérito. Ah, ujú. yo no debo nada a nadie, yo me lo he ganado todo solo. Así, pero las palabras con las que dices eso, las recibiste de otro. Y esas palabras las dice o sentado o de pie. Y te enseñaron a sentarte o te enseñaron a caminar. Y eso lo dice porque fuiste alimentado por otros. Y porque nadie te dio muerte, es decir, porque hay una policía, porque hay un ejército, y lo dice en un determinado idioma. Y, y detrás de esa misma idea, o sea, esa misma idea no la podrías decir tú siquiera si no hubieras tenido en la escuela profesores que te enseñaron las cosas más básicas. Es la plaga absoluta del individualismo. O sea, en el fondo tú dirías que el motivo por el que es importante, como por decirse un sentido patriótico, es porque habla de ese sentido de nuestra interdependencia y el sentido del don en el fondo, ¿no? Que parte importante de lo que somos Por depende de lo que hemos supuesto. recibido de otros. Pero si las cosas más importantes son regaladas, y Ujú, también esto tiene que ver con un cierto como desprecio a la geografía. Mira, aquí me voy a meter en un tema muy complicado, ujú. porque además este podcast le da especial importancia a la doctrina social de la Iglesia. Claro. El Papa Francisco decía algo que yo no estoy muy de acuerdo con eso, y por lo demás era una idea propia de él y que no está en el magisterio, que es la prioridad de la historia respecto de la geografía, por decirlo así. El No tiempo es sé si superior al se conoce. espacio. El tiempo es superior al espacio. En algún sentido puede ser, por supuesto, pero nosotros somos seres geográficos, somos seres espaciales, y el espacio nos recuerda lo que en nuestra vida hay de don, que por lo demás una idea muy cara, era una idea muy cara al Papa Francisco. Claro. Somos espaciales, somos corporales, ¿ya? Y el tiempo, sí, el tiempo es muy importante, pero el tiempo no es solo futuro, no solo es presente, es pasado, y no hay que despreciar ese pasado. eh, que en Occidente por lo menos es la herencia de Mayo 68.
vamos a hacerlo todo de cero, vamos a hacerlo todo de nuevo. Hay un episodio en la vida de los Jaivas, ese grupo chileno, un grupo que por lo demás me gusta mucho su música, y que deciden, están ahí tipo año 68 por ahí, y se les ocurre tomar los instrumentos musicales como si no los conocieran, como si fueran la primera vez, por decirlo así, como si fueran unos monos que llegan al estudio de grabación y empiezan a hacer cualquier cosa. Por supuesto que eso es de una ingenuidad intelectual infinita, ¿ya? Porque la sola idea de voy a tomar este instrumento como si no lo conociera implica instrumento, implica conocer, implica 15.000 cosas, ¿ya? Em, pero refleja mucho un espíritu, el espíritu de una época que es romper con el pasado, porque el pasado me limita. Mm, Y no, pues el claro. pasado lo que hace es abrirme posibilidades. Si nosotros podemos estar conversando aquí, es porque hay un pasado detrás de nosotros. Y porque tenemos más pasado, y porque el pasado es más rico, podemos conversar mejor. Bueno, y cosa que todo eso sí le interesaba mucho y le importaba mucho, creo, al Papa Francisco, ¿no? Que hablaba mucho de este tema del encuentro generacional, ¿no? Sobre todo que en el último tiempo empezó a hablar mucho sobre la importancia de escuchar a los ancianos, de hecho, ¿no? Exacto. Pero por eso digo, yo pienso que esa expresión, que es muy bonita, muy redonda, muy persuasiva, Mm. eh, no es coherente con el resto del pensamiento del Papa Francisco, salvo que la reinterpretemos mucho. Porque yo creo que no lo pensaba en geografía, yo creo que lo pensaba en términos de iniciar procesos más que conquistar espacios. Pero bueno, algo creo que lo hablamos el episodio con Antonio Amado a propósito del pontificado del Papa Francisco. Pero a propósito, ¿no? Pues interesante porque también en el caso del magisterio del Papa Francisco, uno ve con mucha fuerza el otro lado que puede tener este problema, ¿no? Tiene esta encíclica, ¿no? La Fratelli Tutti, ¿no? Y que está muy, muy en el camino también de invitar una fraternidad universal, ¿no? Y superar esa interpretación de las fronteras nacionales como poniendo barreras, ¿no? En un contexto en el cual quizá en varios lugares se estaban constituyendo como nacionalismo, el Papa Francisco incluso coloca como paradigma la parábola del buen samaritano, en el fondo, ¿no? De superar esas barreras y prejuicios nacionalistas. Insiste mucho también en el papel de la acogida a los migrantes, ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también pone ciertos límites a lo que ciertas personas podrían pensar o estar avalando en el contexto o con el pretexto de un sentido patriótico, ¿no? Sí, a ver, que el nacionalismo es una patología, me imagino que ni yo necesito convencerte a ti, ni tú Mm, convencerme a mí, eso lo tenemos absolutamente claro, ¿ya? Pero, a ver, es la parábola del buen samaritano, no es la mm, palabra del buen cosmopolita. claro. Si la parábola tiene razón y si la parábola dice algo, es porque ese samaritano tiene una identidad. Mm, Lo que pasa es que el samaritano no solo queda definido por esa identidad, sino que a partir de esa identidad, los samaritanos tenían el Pentateuco por lo demás, ¿ya? Acoge a ese hombre que está en desgracia. No existe el punto, el nowhere points, digamos. No, eso no existe, el punto, eh, el hablar desde ningún lugar. Yo hablo desde un lenguaje, hablo desde una historia, y ese lenguaje, esa historia, esa tradición, no me cierran el mundo, sino que me abren al mundo. mm. Me parece clave reivindicar eso. O sea, como Sobre me todo, abre desde cierta perspectiva, evidentemente, que tiene sus sesgos, por decirlo así, pero me abre también. mira, yo tuve la fortuna de vivir 3 años y medio en Alemania. Mm, Eh, claro, había inmigración, pero no en los niveles que hay ahora. Y mi experiencia con los alemanes es que es un pueblo muy, pero muy acogedor. mm, ¿Cuándo? Cuando ven que tú te interesas por su cultura, que tú aprendes su idioma. Cuando ven eso, se conmueven y te abren los brazos de una manera en que en Chile no lo vas a ver. Ya. ¿Qué veía yo? Estoy hablando a finales de los años de 80, la década de 80, comienzo de los 90. Lo que veía es que había un tipo de inmigrantes que llegaban, no aprendían el idioma, no querían aprender el idioma, despreciaban la cultura que los acogía y solo querían los marcos, que era la moneda de esa época. Y eso, por supuesto, que causaba muchas tensiones, pero la culpa no estaba del lado alemán. Y yo les ponía a los alemanes el ejemplo de la inmigración chilena.
estoy aquí en Colchagua en este momento. Piensa, por ejemplo, en Miguel Litín. ¿Hay alguien más chileno que Miguel Litín? Por supuesto que tiene una identidad palestina y muy fuerte, pero esa identidad palestina no es un obstáculo para ser muy chileno. Y piensa en la inmigración alemana, piensa en la inmigración italiana. Son modos distintos de ser chilenos, pero son tan chilenos como yo. Esto es precioso, y eso se ve en la izquierda, se ve en la derecha, se ve en católicos, se ve en protestantes. Tú no tienes por qué perder la tradición judía, italiana, hispánica, alemana o lo que sea, cuando tú te haces chileno. Mm, Enriquece la claro. chilenidad. Ahora, en la práctica ese es un proceso que siempre tiene sus tensiones, ¿no? Porque por una parte es el mismo nacionalismo o amor patrio, digamos, de esta gente que viene fuera, la que puede crear cierta resistencia a integrarse o asimilarse, ¿no? Porque quieren mantener muchas de sus costumbres, sus idiomas. Está el peligro de un intento demasiado de asimilación en el fondo, ¿no? Pienso en muy tipo quizás de la izquierda, hace como defender, digamos, no forzar a los migrantes a asimilarse demasiado, sino que más bien poner demasiado esfuerzo en que puedan preservar sus culturas, ¿no? Hoy día es como un paradigma muy notorio, por ejemplo, la manera de aproximarse a los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Sí. Que pueden instalarlo, pero eso sin que eso implique en ningún caso, digamos, no que dejen de estar apegados a su lengua, etcétera. Claro, pero es que hay una I, no hay una O. Y, Mm, y, y la mentalidad actual tiende a haber un conflicto, donde por supuesto que siempre puede haber tensiones, pero no es un mm, conflicto, es una cosa buena, es una riqueza. Piensa lo siguiente, los pueblos originarios, mira por quién votan los pueblos originarios, ¿ya? Mira la votación de la Araucanía y ahí sabrás cómo entienden los pueblos originarios la identidad. Yo no tengo ningún problema con ser chileno, ninguno. Son pequeñas minorías. Y, y esos mapuches promedio que votan eh, por candidatos que les parece que representan mejor la chilenidad, no necesitan que venga un extranjero a darles clases de identidad, como sí necesitan los otros. ¿Ya? mm. Y en este contexto que estamos hablando de la migración, sí tengo una reflexión también respecto de qué pensar respecto al problema, ¿no? Mucha gente siente hoy día, por estos fenómenos muy fuertes de presiones migratorias, la necesidad de contener la inmigración para proteger la identidad nacional, además hay un tema de seguridad, etcétera. Por otra parte, y en esto la voz del magisterio dice ha sido bastante fuerte también en defender el derecho de los migrantes, por decirlo así, el derecho también a poder migrar, instalarse en esa tierra, a poder también como acoger al otro, ¿no? Y sin embargo, ahora en muchos lugares como que el péndulo está corriendo hacia el otro lado, no hacia querer cerrar fronteras, poner aranceles, etcétera, ¿no? Para contener a veces este intercambio excesivo a lo mejor de... Sí, pero es que el péndulo se está corriendo a otro lado porque hubo una exageración absoluta. Ujú, ¿Existe un derecho de un extranjero a vivir en Chile? No lo tengo muy claro. Existe el derecho a migrar, pero eso claro. no significa la obligación de Chile concretamente de recibirte. Y Chile por muchos años recibió, pensemos, el año 2000, 2012, 2014, Chile recibió mucha migración y la recibió con los brazos abiertos. Ujú, El problema, pero era una migración que era una migración ajustada a la ley. ujú, El problema es cuando tú empiezas a saltarte la ley, en que ahí eh, la inmigración se descontrola, llegan personas que no están dispuestas a seguir las reglas eh, nuestras propias, y eso me parece que es injusto de parte de ellas. Y por supuesto que uno le puede exigir a un haitiano o a un boliviano ya, que se sepa el himno chileno, que ujú, conozca quién es Pedro Valdivia o quién es Bernardo Higgins o quién es Lautaro, eso se puede y se debe exigir. ujú. Por lo tanto, que lo sepan en todo caso los mismos chilenos, ¿no? Que hoy día a veces pueden estar... Efectivamente, Mm, efectivamente. O sea, creo que hoy día estamos viendo una reacción patológica ujú, a una acción también patológica, ujú, a la ilusión de izquierda y derecha, porque no olvidemos que aquí la derecha también le interesaba estos mercados globalizados y tener mano de obra barata y ujú. vengan, 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 ya, sin atender
a la identidad, al trasfondo y sin poner reglas claras para venir. Ujú, Este es un pecado que también cometieron los alemanes, ujú, ¿ya? Eh, ¿Y cómo respondieron? Con multiculturalismo. Ah, no, es que no les podemos exigir el idioma porque mm, las culturas valen lo mismo. Primero, no estoy seguro que todas las culturas valgan lo mismo. Pero aunque así fuera, precisamente porque todas las culturas valen lo mismo, si yo llego a otro país, tengo que mirar esa cultura con respeto y asimilarme en lo que corresponda, digamos, en ese mínimo común denominador. Eh, yo creo que el caso chileno es muy interesante, porque el caso chileno es una mm, experiencia muy exitosa de migración, ujú. por años. Esto se vuelto un problema solo en los últimos años, Claro, pero Chile era un modelo en esto de, 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 de incorporación de una cultura sin perder las propias identidades. claro. Los italianos tendían a perder el idioma, cosa que yo siempre he lamentado, Mm, pero siguen siendo italianos. Carcuro, estoy poniendo un ejemplo claro, muy antiguo, pero Carcuro claro. obviamente es italiano. Ujú. Y a propósito de esto, porque claro, a veces la reacción hoy día está siendo no solamente pedir que se respeten las reglas, sino poner reglas muy exigentes también, ¿no? Y poner más normas y a veces como trabas en el fondo, ¿no? O abiertamente hostilizar lo que luego también, imagino que fomenta que más gente también quiere ingresar de manera ilegal, ¿no? Hoy día está pasando en muchos países, ¿no? Que se hace bastante más difícil la entrada, aunque se cumplan a veces ciertos estándares razonables, ¿no? Ya, pero es una decisión prudencial. Claro. ¿Cuánto vamos a exigir? ¿Qué vamos a exigir? Eso no hay regla permanente sobre eso. Cada país verá cómo lo hace. Hay soluciones que son completamente inaceptables, Ujú. pero, pero hay un amplio margen. ¿Y También. cuánto va a exigir de idioma, por ejemplo? Em, y a propósito de esta reacción quizá más a fondo, ¿no? Y cómo podría desconectarse con la fe, ¿no? Porque hoy día uno ve en muchos lugares como hay una especie de conexión muy estrecha entre el sentimiento patriótico y la reivindicación de la fe, ¿no? Lo que por una parte tiene un lado bueno como de recuperarle quizá a veces más visibilidad pública al culto, recordar cómo el cristianismo ha incidido en nuestra identidad nacional, en nuestra historia, etcétera. Puede tener también, imagino, a veces este lado como más oscuro de esta instrumentalización política de la religión, ¿no? Y estos nacionalismos cristianos en los cuales parece ser que el cristianismo puede acabar cometido parte de todo la fórmula, digamos, ¿no? Del éxito para cierta campaña electoral, ¿no? Ese es un problema muy serio, muy, muy Mm, serio. Y en el caso del catolicismo, sería la negación del catolicismo. Eh, el ejemplo más típico es Putin, pero no solo Putin, ¿ya? ujú, Eh, l- la gracia que tiene nuestra fe es que nos dice dos cosas que parecen contradictorias y no son contradictorias, que es ame a la patria, pero amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el orden de los amores. Y muchas veces uno ve, sobre todo en el mundo conservador, mm, una especie de religión política, una religión mm, que es aceptada porque es parte de nuestra tradición. Y no, mm, yo no puedo aceptar el cristianismo porque es parte de mi tradición. Yo lo tengo que aceptar porque considero que es verdad. Me acuerdo que había un gran escritor chileno, Carlos León, que escribió una novela maravillosa que se llama Todavía, mm, muy, muy buena. Y él en una entrevista dice, por supuesto que no había pensado mucho sobre el tema. Mire, yo soy católico porque nací en Chile, si hubiera nacido en Inglaterra sería anglicano. Usted puede decir, mire, la probabilidad de ser anglicano o ser católico cambia si uno nace en Inglaterra o nace en Chile, pero el caso de Newman nos muestra y otros mm, en mm, sentido inverso, que la pregunta fundamental es la pregunta por la verdad. ujú. Y es interesante, ¿ah? Porque hay muchos como influencers, creo, hoy día, o gente como que se ha hecho muy influyente en la palestra pública, como reivindicando el cristianismo como componente cultural importante de la cultura occidental, pero sin ser declaradamente cristiano. De hecho, abierto en sí, mira, no soy cristiano, pero creo que el cristianismo tiene un rol social muy importante. Claro, y les gusta el cristianismo porque a la cultura identitaria no les gusta el cristianismo. Claro. Y eso imagino que entonces hay que verlo también como con sus reservas en ese sentido.
¿no? Con muchísimas reservas. Ujú. Y el costo, mira, todo esto Tocqueville lo vio tan bien. ¿Ah? Mm, Esta alianza entre trono y altar es peligrosísima y lleva a que el que quiera destruir el trono termina destruyendo también el altar. mm, En estos días he estado leyendo una serie de textos de Joseph Ratzinger ujú, en la época del concilio, o sea, recién terminado el concilio, sobre los documentos, sobre qué significa renovación, qué significa puesta al día, qué significa tradición. Y es notable ver la claridad mental con que ujú, este hombre veía estas materias. Y lo muy crítico que es precisamente de estas estructuras del pasado que ujú, tendían a identificar excesivamente el cristianismo o el catolicismo con un determinado orden temporal. ujú, Aquí nosotros, curiosamente, tenemos una ventaja. Comparemos, por ejemplo, con Francia. Eh, Aquí todos hemos sido siempre republicanos y esto nunca nos causa o nos ha causado el más mínimo problema, por más que las repúblicas en algunos casos hayan sido o laicistas o tenido periodos laicistas. En cambio, el pobre Maritain, eh, estaba leyendo eh, Las grandes amistades de Raisa Maritain, un libro maravilloso, maravilloso. Y en el tomo 2 de ese libro cuenta un poco la historia de Jacques Maritain y de ella, sobre todo de Jacques, porque ella no tenía interés en la política. Jacques se convierte, eh, influye mucho sobre él un sacerdote que lo atiende espiritualmente. Pero ese sacerdote era un monárquico. Y ese sacerdote incluso miraba con gran aprecio y con ojos muy favorables la acción francesa de Maurras, que era un típico caso de un movimiento de derecha que valora la religión no porque la religión sea verdadera, sino que porque es un elemento constitutivo de la identidad francesa. Y Maritain tiene una cercanía muy grande con eso, porque queda convencido de que ser católico era ser monárquico, era ser antidemocrático, era ser antirrepublicano, hasta que Pío X condena la acción francesa. Y ahí se le caen las escamas de los ojos a Maritain, se libera de eso y después puede desarrollar una filosofía que podrá gustarnos o no, pero una filosofía bastante original y que no tiene nada que ver con este empeño. Incluso alguno podría pensar que se pasa al otro extremo. No lo sé, eso daría para otra conversación, ujú. para una discusión más detenida. Pero en esto, en ese sentido, también el aporte del Concilio Vaticano II, te imagino que fue muy importante, ¿no? En el sentido de que muriera en el catolicismo el sueño del imperio cristiano, ¿no? Y pensar que teníamos que aspirar a una cristiandad en el fondo en el cual se identificaba la adhesión a la fe con una determinada estructura política. Mira, yo siempre agradecido dos cosas. Bueno, muchas cosas agradezco, pero hay dos cosas que agradezco. Primero, no haber vivido en los años 60, era un niño. Eh, Porque esa irracionalidad generalizada me habría sido insufrible. Y segundo, haber vivido después del Vaticano II. Mm, Porque sin el Vaticano II yo no sé qué habría hecho. El Vaticano II nos dio las herramientas intelectuales para eh, enfrentarnos con la realidad que nos rodea. Es decir, con solo las herramientas del bueno de Pío IX, eh, no sé qué uno habría podido hacer. Quizá haya sido comprensible la actitud de él, porque por supuesto que el liberalismo italiano del siglo XIX o francés no es el liberalismo hoy día sé, pues, de un Leonidas Montes, por poner un ejemplo. Ah, son cosas muy, muy distintas y por eso la actitud es diferente. Pero el Vaticano II nos dio herramientas muy valiosas y esos textos de Ratzinger muestran un poco el alivio de alguien que ya era un hombre adulto, ¿ah?
pero que tiene esta experiencia liberadora del concilio bien entendido, no las tonterías que hicieron algunas personas. Ujú. Oye, y no sé si tienes una idea así como para recomendar también a la gente cómo fomentar, me imagino, este amor a la patria, ¿no? Que es importante para salir a veces de este marco individualista que domina tanto nuestra cultura y cómo eso también juega un papel importante en nuestra vida de fe, ¿no? Y cómo generar ese recto amor a la patria, ¿no? Respetando también ciertos límites, digamos, de cuando ya se puede convertir en abierta xenofobia, digamos, una actitud muy cerrada hacia los otros, ¿no? Y perder sentido de acogida que también es inherente a la fe cristiana. Mira, esto tiene un mínimo, que es el Ujú, cumplimiento de la ley. ujú, Eh, y en esto no hay que engañarse. Cuando uno lee a los primeros apologistas cristianos, ujú, uno constata la gran importancia que le dan a la idea de que los cristianos son unos ciudadanos ejemplares. Y eso no podemos perderlo nunca. Y ujú. sería absurdo que un cristiano pensara poco menos que está por sobre la ley porque a él solo se le aplica la ley evangélica. Porque este mundo está contaminado, además. Claro, Sería el cómplice cristiano tiene que de... ser ejemplar en esto. Mm. Por supuesto que existe el caso de las leyes injustas, pero ¿cuántas leyes injustas hay? Tampoco son tantas. Además que hay que distinguir, hay leyes injustas que son injustas porque obligan a padecer un mal y hay leyes injustas que son injustas porque obligan a hacer el mal. Las leyes injustas que uno no puede cumplir en un caso en la segunda, uno nunca puede hacer el mal, pero sí puede y en muchos casos debe cumplir leyes injustas que obligan simplemente a padecer un mal. Por tanto, Ujú. ese es el requisito básico. Y después, conocer la historia de la patria, conocer la geografía, conocer la historia de la propia familia. En esto el Papa Francisco Ujú. insistía mucho a los nietos en el contacto con los abuelos, a que escriban esas historias, que las conozcan. Es cuestión de tener una libretita e ir anotando, para que a su vez puedan transmitir esos recuerdos a las generaciones que vienen. Y Conocerla por bien, me supuesto, imagino, con sus luces y sombras sí, también, ¿no? Porque de conocer, repente por puede supuesto, estar también, a uno le cuesta a veces ver también los lados más oscuros de la propia historia cuando uno tiene cariño al propio país, digamos. exacto. Toda familia, toda patria tiene lado oscuro, etcétera, pero eso no quita o no impide el cariño al revés. ¿Ya? Y después ir metiendo en la gente mentalidad de bien común. Ujú. Y eso significa desde tomar una botella de plástico que está en la calle y ponerla en el basurero, ya, hasta hacerse la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer por mi país? ¿Qué le voy a dejar a mi país? Es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. ¿Y qué le dirías a la persona que no se pregunta qué hacer por el país porque piensa qué es lo que va a hacer por el mundo, ¿no? Y que tiene esta mentalidad más cosmopolita, digamos, o ese discurso más cosmopolita, digamos. Sí, pero todos conocemos de esa gente que arregla el mundo. Lo más característico en esto son los líderes de la generación de Mayo 68, que estaban preocupados de arreglar el mundo y hoy día están dedicados a ver dónde invierten el 15.000.000 de dólares que han ganado en los últimos 2 años. Hay una película alemana, me parece que es, que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Una película muy sencilla. Y hay un grupo marginal que pone una bomba en una casa, en una mansión, tipo año 68 por ahí. Pero la bomba no explota y muchos años después descubren que tienen que, si recuerdo mal, que sacar esa bomba de esa casa. Y se vuelven a reunir. Y claro, hay dos de ellos que siguen siendo unos ocupas, unos individuos totalmente marginales, pero el resto están absolutamente adaptados al sistema. Y la mayoría hizo eso. Hoy día, grandes líderes de Mayo 68 en el mundo y en Chile tienen unas consultoras muy prósperas. Ah, Mm. si se hubieran dedicado a arreglar más el país, probablemente tendrían una vida más sobria y habrían resuelto algunos problemas interesantes y no causado al país grandes problemas por desatender lo pequeño, mm, precisamente por estar preocupado de cosas así galácticas.
Cosa galáctica y desarraigados en el fondo, ¿no? Desarraigados que de repente... Desarraigado. Porque con la propia historia personal es eso a veces, ¿no? Ese darle la espalda a la propia historia familiar tiene que ver quizá con esa mentalidad más individualista, ¿no? No saber de dónde vemos es no entender, de dónde venimos es no entender también que nos debemos a los otros, ¿no? Sí. Bueno, eso, no sé si tienes alguna idea para cerrar así o como para despedirte aquí del auditor, como algo quizá que les querías dejar. Algo muy elemental, que es la importancia de conversar. Mm, La importancia de conversar de estos temas. Hoy día estaba leyendo, no me acuerdo qué, probablemente era Cicerón sobre la vejez, o algo que leí en estos días, en que decía que una de las cosas buenas de la edad, de los años, es que, sí, Cicerón, es que uno desarrolla el gusto por la conversación, más que por la comida y la bebida. Eso lo dice Catón, el personaje ahí del diálogo este de Cicerón, cuya lectura recomiendo. Esto no quita que comamos y bebamos, pero la conversación es importante. Y hoy día hay mucha gente que no sabe conversar. Mucha gente que come sola, de hecho. Sí, efectivamente. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por este tiempo que nos has estado dando, ¿no? Y nada, ha sido un gusto poder conversar contigo este rato. Soy yo el agradecido. Agradezco mucho a Joaquín García Huidobro por habernos compartido un poco de su tiempo para hablar sobre este interesantísimo y complejo tema. Espero que la conversación haya sido interesante e iluminadora para muchos de ustedes. Los invito como siempre a que compartan el contenido y nos sigan en las diversas plataformas. Aprovechen también de calificar el podcast si es que aún no lo habían hecho. Nos vemos online.